Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Pues en el día de hoy voy a estar respondiendo a un comentario que me hicieron hace un tiempo. La verdad es que yo sí tengo pensado responder todos los comentarios, así era mi idea en un principio. Pero bueno, resulta que a veces se me complica un poco y pues hay algunos allí que se me han ido quedando en el tintero, pero que me resultan ideas y conceptos muy interesantes como para traer aquí al canal y como para darle también voz a la gente que participa en los comentarios de mi canal, ¿ok? Yo a la verdad creo que muy pocos canales hacen este tipo de cosas que a la final pienso que son muy buenas porque te ayudan a integrar un poco lo que es la comunidad en sí, ¿no? Para mí es muy, muy importante saber y conocer lo que todos ustedes piensan y pues por eso, pues, cada vez que puedo, traigo este tipo de contenido y a la vez analizamos un poco, ¿no? La manera de ver las cosas de los demás. Entonces, yo tengo aquí una pregunta, amigos, o sea, no una pregunta, sino un comentario que me dejaron en uno de mis videos y pues me parece realmente bastante interesante. El video en cuestión, en donde me dejaron esto, te lo voy a dejar por aquí arriba. Ahí te voy a poner la portada y de repente te pongo la tarjeta también para que sepas cuál es, ¿ok? Entonces, bueno, en realidad es un comentario de un poco de crítica hacia lo que son mis miniaturas y esto, pero bueno, eso no importa. Lo que es en sí la idea que me plantean es bastante buena. Así que bueno, vamos a dejarlos con este comentario y pongo aquí la grabación de la inteligencia artificial para que lo lea. Y bueno, precisamente va de eso, de inteligencia artificial. Así que bueno, vamos a escucharlo y enseguida pues pasamos a analizarlo, ¿ok? Me gusta tu contenido y tu forma de comentar, pero no apoyo el uso de imágenes generadas por IA. Tengo decidido no suscribirme a ningún canal cuyas miniaturas sean imágenes hechas con IA, para no apoyar el robo del arte y trabajo de la comunidad de artistas. Hay tanto arte precioso de Warcraft, arte real. Bueno amigos, ya lo hemos escuchado allí, pues cortesía de las voces de inteligencia artificial. A mí me gusta hacerlo así porque me parece un poquito más interactivo, ¿no? De que solo yo lo lea, aunque bueno, igual lo vamos a leer para poder ir analizándolo punto por punto. Aquí el amigo Diaboli, bueno, tiene un nombre súper largo, ya lo ven allí en pantalla, pero yo simplemente voy a ponerle, voy a decirle Diaboli, ¿ok? Primeramente quiero agradecerle por su comentario, por su franqueza aquí en lo que nos pone. Y es cierto, amigos, yo he estado últimamente poniendo muchas miniaturas con imágenes generadas por inteligencia artificial. Y bueno, él me dice aquí que pues le gusta el contenido, muchas gracias, y la forma en que tenemos aquí de comentar las cosas, pero que no apoya el uso de las imágenes generadas por la inteligencia artificial y que tiene decidido no suscribirse a ningún canal cuyas miniaturas sean imágenes hechas con inteligencia artificial para no apoyar el robo del arte y el trabajo de la comunidad de artistas. Hay tanto arte precioso de Warcraft, arte real. Bueno, primeramente quiero decirte, amigo, que sí, me parece la verdad muy noble tu causa. Wow, me parece, la gente realmente es increíble, ¿no? Cómo abandera él y con tanta pasión y esta causa para proteger, como él dice, que no se esté robando arte, ¿no? Que no se robe arte de la comunidad de artistas. Esto la verdad es interesante porque yo les voy a comentar algo, amigos. Cuando yo decidí comenzar a usar imágenes generadas por inteligencia artificial para las miniaturas de mi canal, en realidad fue con esto mismo en mente, ¿no? De no robar, no robar arte. Y bueno, quiero pasar a explicarles un poco sobre eso. De repente, y esto pues no está tan enfocado este video a lo que es Warcraft, pero bueno, ahí estamos con el gameplay y tal, pero para mí realmente es importante pues no solo conocer lo que ustedes piensan y el punto de vista de cada uno, sino también presentarles cuál es mi visión del mundo, ¿no? Mi visión de las cosas. Y bueno, precisamente yo voy a comentarles sobre esto. Cuando yo comencé a usar imágenes generadas por inteligencia artificial, fue porque yo lo vi desde esta perspectiva. Es verdad que existe un montón de arte de World of Warcraft, ¿no? Tanto arte oficial del propio Blizzard y el grupo de artistas que él tiene contratados y que tiene a su haber y tal. Es real, esto está allí.
Y por otro lado están también el fan art, que hay muchos artistas de mucho renombre, gente pues digamos en el mundo de esto del arte de fantasía y de videojuegos, que son personas pues relevantes, ¿no? Y que tienen pues mucho arte bastante bonito y todo. Pero si tú buscas estas imágenes en la red, la mayoría de las páginas que te van a presentar esto o que tienen esto, digamos, categorizado para arte de Warcraft, para wallpapers y tal, pues estas páginas no les piden permiso a estos artistas. Simplemente consiguen esto, digamos, de sus fuentes oficiales, como lo pueden ser esto de, ¿cómo se llamaba esto, amigos? Hay algunas páginas donde los artistas publican su portfolio, ¿no? Su arte. Ahorita no recuerdo el nombre, amigos. De repente les dejo por allí en pantalla a lo que la página a la que me refiero, que se llama algo así como Art no sé qué. Em, y bueno, ellos tienen ahí sus portfolios y tal sobre su trabajo, pero la gran mayoría de de las páginas que postean este arte no es con el consentimiento de los artistas, no lo crean, gente. No es así, simplemente consiguen esto y lo publican para agarrar el tráfico y todo esto, ¿no? Entonces yo pensaba, cuando yo voy a estas páginas y agarro simplemente los wallpapers y agarro el contenido de estos grandes artistas para reutilizarlos en mis miniaturas, ¿no es acaso una manera de que yo estoy robando su arte? O sea, que estoy usándolo sin el consentimiento de ellos, ¿no? Para mis miniaturas, amigos. Entonces, bueno, fue una de las cosas que yo pensé cuando comencé a usar las imágenes generadas por inteligencia artificial, ya que no tienen copyright. Aparte de esto, yo creo que esto no tiene realmente, digamos, un impacto en la industria, lo que es usar miniaturas. Yo no creo que esto afecte realmente a ningún creador de arte de Warcraft. No lo creo, amigos. Es más, a mí me parece que es poco ético incluso realmente tomar las imágenes de esta gente y reutilizarlas. Pero yo soy consciente de que todo el mundo lo hace, desde los canales más pequeños hasta los más grandes. Creo que uno de los pocos canales que no hace esto es el de este Sousa. Me imagino que saben a quién me refiero, ¿no? No recuerdo el nombre ahorita, pero es Sousa. Sousa que hace contenido de World of Warcraft. Creo que en la mayoría de las miniaturas es su cara nada más y de fondo algo ahí. De repente alguna letra o algo, ¿no? Creo que es uno de los pocos, pero que incluso Altertime usa contenido de imágenes de estas, ¿no? De Blizzard, creo, y de por ahí que consigue y recorta el personaje y bueno, lo utiliza. Yo esto no lo critico, no lo veo mal, pero bueno, es que hay que ver desde otro punto de vista. Nosotros que creamos contenido y que necesitamos hacer miniaturas, porque yo recuerdo que antes no era necesario hacer miniaturas, simplemente cuando tú subes un video, YouTube te presenta tres opciones de miniaturas de tu propio video y pues puedes simplemente usarlas, ¿no? Pero ya hoy en día, pues esos videos que no tienen miniaturas no llaman la atención y nadie entraría. Entonces, bueno, quería presentarte mi punto de vista en ese sentido, de que a mí me parece que realmente agarrar estas imágenes así de cualquier web o tal, sin que el artista obviamente nunca se va a dar cuenta de que un canal como el mío, un canal diminuto, esté usando su arte en las miniaturas, ¿no? Pero no lo sé, a mí me parece eso incluso más robo que utilizar inteligencia, que utilizar imágenes generadas por la IA. Entonces, bueno, eso por un lado, pero quiero aprovechar este momento que el amigo tocó este punto para decirles algo que de repente la mayoría de la gente no conoce o no sabe, ¿no? Yo creo, amigos, que al día de hoy lo que es la inteligencia artificial está realmente devorando la industria. Y no desde el punto de vista de un canal random como el mío, que genere imágenes con inteligencia artificial, sino incluso la industria en sí. Y bueno, quiero pasar a contarles un poco de eso, amigos, porque bueno, yo no sé si ustedes lo saben, pero yo me gusta dibujar, yo dibujo, ¿ok? Y en cierto modo yo podría considerarme como un artista también,
porque yo creo arte propio, arte digital, y esto, tengo en el canal algunos videos que les he enseñado mi workflow, o sea, el proceso completo de algunos dibujos que he hecho y esto, ¿no? Lo que pasa es que yo pues no soy conocido realmente y no publico demasiado en plataformas como Instagram y esto. Aunque bueno, en realidad estas plataformas están súper saturadas a día de hoy y pues es casi imposible lograr, digamos, darse a conocer y esto. Pero bueno, estoy un poco metido en esto y quería comentarles un poco de cómo han cambiado las cosas en los últimos años. Pero como les digo, no de parte de gente random, ¿no? Como yo. Y esto que llega de repente a generar una imagen para una miniatura, sino de parte de los pesos pesados de la industria. Quiero contarles algo que últimamente se ha estado dando, y yo no sé si ustedes saben, pero los principales programas de arte, como es el caso de los programas de Adobe, hoy en día sus últimas versiones ya incorporan funciones con inteligencia artificial, de repente para generar imágenes, digamos dentro de un Photoshop, dentro de un Illustrator, ya vienen herramientas que son para generar imágenes con inteligencia artificial. Quiero comentarles con esto de que el impacto de la inteligencia artificial en la industria va más allá de lo que la gente se piensa. Ya es algo con lo que vamos a tener que vivir de ahora en adelante y es algo que de un modo u otro vamos a tener que integrar a lo que es nuestro, o sea, no, lo que son, digamos, nuestra manera de ver, ¿no? Esto se va a ir normalizando cada vez más y ya te digo, la gente que se dedica a esto a nivel de comercial tiene que entrar en esto también, porque si al día de hoy alguien dice, bueno, mira, sabes que yo esto lo voy a dejar de lado, a mí me parece que esto pues no ayuda en nada a la comunidad de artistas, a nadie le interesa en el sector empresarial, en el sector comercial, la comunidad de artistas. Esta gente está es para exprimir todo lo que puedan y sacar el mayor provecho, el mayor beneficio posible. Y ya les digo, es el caso de Adobe. Adobe ya tiene en sus principales programas incorporada cosas con inteligencia artificial. Por ejemplo, en Illustrator, simplemente tú le dices, mira, quiero una forma de este y te genera una forma vectorial ya usando inteligencia artificial en base a un prompt, ¿ok? En base a un prompt. Y esto se va a ir estandarizando. Entonces, ¿qué fue lo último que escuché hace poquito, gente? Estaba escuchando a alguien que estaba hablando sobre lo que viene para estos programas, ¿no? Los software de Adobe. Y ya sabes que la mayoría de artistas o incluso de gente que está metida en la industria, tanto del desarrollo de videojuegos, el arte 2D y todo esto, utiliza estos programas porque son el estándar en la industria. Entonces, lo que se dice es que van a implementar unas políticas en las versiones que vienen de estos software que van a hacer que de forma obligatoria todo el que utilice esto, pues los datos que van a ir recabando del uso que la gente le da a los programas, pues van a usarlos para entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial. Y esto sin pedir el consentimiento del artista. Suponte que yo uso, digamos, un Photoshop para hacer arte, ¿no? Arte 2D. Entonces yo empiezo a trabajar, empiezo allí en Photoshop, la última versión, a hacer mis trazados, hacer mis diseños de personaje, que es lo que a mí me gusta, diseñar personajes, y esto, ¿no? En 2D, o de repente que entro a Illustrator y quiero vectorizar un dibujo que ya he hecho en Photoshop y tal. Bueno, esto va a estar conectado digamos, a los servidores de Adobe, ¿no? A sus bases de datos y todo esto van a ir recabando todo lo que tú hagas en estos programas y lo van a usar esta información para entrenar a su inteligencia artificial, la inteligencia artificial de Adobe, y así permitirle a otras personas que utilicen el programa simplemente generar imágenes a partir del flujo de trabajo que tú estás haciendo como artista en esos programas. Y esto no lo van a hacer, digamos que sea opcional, sino que van a hacerlo de forma global y obligatoria, ¿no? Entonces ya hay una alerta, una alarma en lo que es
este mundillo de artistas y esto. Y ya les digo, esto lo van a integrar porque incluso hay empresas muy grandes que se dedican a esto, que esto ya lo voy a tocar en breve, y que están aprovechando o que su principal interés ahorita es esto de la inteligencia artificial y las imágenes que pueden generar a través de esto, ¿no? Esto es enorme, amigos, y esto se viene de ya para allá. Entonces, yo les digo algo a la gente que se dedica a crear contenido. Yo la verdad pienso que no está mal que tú uses algunas herramientas de inteligencia artificial, ya sea para generar música, en la que no vas a tener copyright para generar imágenes para tus miniaturas o para ilustrar tus videos. Y esto no está mal. Hay incluso hoy algunas aplicaciones que te generan clips, que te generan videos en base a prompts. Incluso en el canal de Discord que nosotros tenemos, el canal de Discord de este canal, pues ahí tenemos un bot que simplemente entras a un canal que tenemos allí y le escribes un prompt y el bot te va a generar un clip o un video, creo que de máxima duración de 1 minuto. Entonces, esto está muy estandarizado al día de hoy. Por otro lado, también estuve escuchando que es algo que, bueno, no lo terminé de oír el día de ayer, amigos, pero estuve escuchando a un tipo porque, bueno, yo, aparte de ser un dibujante de 2D, dos dimensiones, sé un poco de Photoshop, sé un poco de Illustrator, he trabajado también con otros programas, pero a la final estaba sintiendo como que esto del 2D me limitaba bastante, ¿no? Entonces, quise como pasarme al 3D y actualmente, en la actualidad, estoy estudiando un poco sobre esto para hacer arte en 3 dimensiones. Aunque bueno, yo la verdad tengo que decirles, amigos, que suelo ser un poco indeciso en ese sentido y me cuesta a veces elegir, ¿no? Ya sabes que hay muchos software con los que tú puedes hacer modelado 3D y tal. Y bueno, me tomé un tiempo allí, empecé primero con 3ds Max, en un curso allí para esto. Y bueno, luego ahorita mismo estoy, para no enrollarme mucho, estoy con Cinema 4D. Entonces tengo allí un curso, le estoy siguiendo y estamos viendo cómo modelamos un personaje, aunque no descarto también hacer, porque ese es un tipo de modelado que es con manipulación de un mallado, por decirlo de algún modo. Pero bueno, no descarto también aprender de Blender o de ZBrush, ¿ok? Entonces, bueno, esto para la gente que sabe un poco de lo que es el modelado en 3D, pues yo estoy metiendo en esto, estoy estudiando esto. Entonces, ¿qué quiero comentarles sobre esto? Bueno, sabes que la industria de los videojuegos al día de hoy pues está muy bien, está en un punto pues bastante bueno. Hay muchas empresas dedicándose a los videojuegos porque es un mercado realmente muy amplio y que deja mucho dinero. Pero ¿qué sucede, amigos? Que contrario a lo que es el avance y el fortalecimiento de la industria de desarrollo de videojuegos, pues para los artistas no hay mucho, porque estaba oyendo a uno de alguien que tiene mucha experiencia, ¿ok? Y en este mundo del desarrollo de videojuegos, del arte 3D y esto, que se llama, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, Nikolai, se los voy a dejar por ahí. Es un instructor de uno de los principales instructores que puedes encontrar en cursos online, tanto en Udemy como en otras plataformas realmente de mucho renombre, y que tiene un canal de YouTube y que casi a diario está creando contenido sobre modelado en 3D. La verdad es que es un tipo pues muy bueno en lo que hace muy rápido su modelado y esto. ¿Y qué decía este sujeto? Tengo que terminar de oír el video porque es muy interesante. Y él estaba comentando que contrario a lo que es el avance actualmente de la industria de los videojuegos, pues ahorita no están prácticamente contratando a nadie para este tipo de trabajo, sino que están más bien es despidiendo. ¿Por qué pasa esto, amigos? Porque estas empresas también están haciendo uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de sus proyectos. ¿Qué sucede? Que para los artistas 2D, pues prácticamente el campo laboral en estos sectores se ha reducido casi a nada. No están contratando ahorita prácticamente. Y a la gente que están contratando simplemente es para que retoquen imágenes generadas con inteligencia artificial. Esto en el sector de empresarial de la industria, o sea, no algo que hagas como freelance,
sino a, digamos, a las realmente a las compañías que se dedican al desarrollo de videojuegos. Sabes que muchas de estas trabajan con 2D, ¿no? ¿Qué están haciendo esta gente? Pues ahorita mismo contratan personas, pero que sea gente que tenga fuerte conocimiento en esto de la generación de imágenes con inteligencia artificial. Y a los artistas 2D que están contratando es para que corrijan cualquier imperfección que quede en la generación de las imágenes. Entonces, como ustedes, como todos ustedes saben, hay una gran cantidad de, digamos, de aplicaciones que al día de hoy se pueden usar por todo el mundo, que la mayoría son gratuitas para poder generar imágenes con inteligencia artificial o generar cualquier tipo de contenido con inteligencia artificial. Pero, ¿qué sucede con esto, amigos? Quiero comentarles que cuando hay algo que se hace público, hay algo que se libera para que todo el mundo use, pues las empresas grandes tienen una versión 100 veces superior a la que está free use, ¿no? A la que está libre para que use todo el mundo. O sea, tú no vas a creer que la inteligencia artificial que alguien como yo puede usar, que es gratuita, que está ahí para todo el mundo, es la misma inteligencia artificial que está usando, digamos, una mega corporación como Google, como esta gente, digamos, una empresa como Ubisoft, como otras, ¿no? Que se dedican como Tencent, o sea, mega corporaciones multinacionales, no van a estar usando la misma aplicación de inteligencia artificial que usa todo el mundo, ¿no, amigos? Esta gente usa inteligencias artificiales que están a años luz de la que siquiera podríamos soñar nosotros con llegar a utilizar. Entonces, bueno, están haciendo mucho contenido para sus proyectos de videojuegos y de todo tipo de cosas. Me imagino yo que algunas de estas, no sé si han visto que muchos videojuegos, sus cinemáticas no son directamente con el mismo motor que usan para hacer el resto de, o sea, para el gameplay, ¿no? Sino que a veces nos cuentan, incluso esto se ve en World of Warcraft, nos presentan allí algunas cinemáticas que son como en 2D, pero animadas. Las han visto, ¿no? Bueno, creo que para muchas de estas cosas se están valiendo también de la inteligencia artificial. Y imagínate, es el hueco que queda, ya no queda tanto la creatividad, ¿no? De que sea el artista el que ponga su mejor esfuerzo allí, ya esto pues no se está viendo mucho, sino que bueno, llega simplemente a corregir aquí y ya está. Y es lo que está pasando hoy en día, y esto con el 2D. Y en el 3D, pues no se está usando a mucha gente realmente, no se está contratando a mucha gente, es lo que dice Nicolai ahí, el instructor este que les digo. Y bueno, hay mucho más de esto que yo tendría que seguir escuchando y esto, ¿no? Por lo que hay, pero yo creo que, no sé si ustedes recuerdan, y bueno, esto lo voy a tocar ahorita también. Vamos a pasar a hablar sobre, voy a aprovechar, ¿ok? Porque estamos ya tocando este tema para hablar de todo. Como saben, también están las inteligencias artificiales que te permiten generar música. Yo la verdad es que llevo mucho tiempo en YouTube, yo llevo este canal pues es bastante antiguo y yo recién que yo lo creé pues era, yo era un chiquillo ahí y simplemente lo usaba para ver contenido y esto pues me fue atrayendo poco a poco y al final decidí en yo mismo crear contenido. Y al principio, como he comentado en otros videos o directos, yo simplemente iba haciendo gameplays y cosas y esto. Y bueno, no hablaba ni nada, sino que utilizaba era lo que era música. En ese entonces, pues todo el mundo hacía eso, todo el mundo, incluso gente muy grande. No sé si alguien conoce canales como el de Esteparu, que se dedica principalmente a hacer videos sobre juegos online y esto, ¿no? Sobre MMOs y cosas así. Hoy en día está trabajando mucho con juegos para móviles porque, bueno, es lo que más hay, lo que más abunda. Ya casi que no salen juegos online para PC, es muy raro. Así que bueno, él se mueve más o menos es en eso de los juegos para móviles, ¿ok? Entonces, bueno, en su día él tampoco hablaba. Y bueno, mucha gente creció así, creció aquí en YouTube haciendo. Pero bueno, en mi caso, yo siempre requería música para muchos proyectos
de contenido de video porque en ese tiempo no era tan importante hablar, ¿ok? Y bueno, siempre me encontraba con un problema y era el copyright. ¿Qué sucede con esto, amigos? Que la mayoría de la música que había disponible en ese entonces era música con copyright. Entonces, bueno, había mucha arrogancia también de parte de muchos artistas y mucha gente que simplemente usabas un fragmento de su música y inmediatamente te mandaban a tumbar el video o a cerrar el canal. Entonces, había un descontento pues por parte de la comunidad de creadores sobre esto, ¿no? Que de repente había gente incluso grande que usaban de repente para un meme o algo, una musiquita ahí de unos 5 segundos y venía el artista y te reclamaba todo el video y te lo agarraba y te lo monetizaban ellos y eran ellos los que te ganaban todo, lucraban todo el beneficio económico. De un video, digamos, de 15 20 minutos, usaste 5 segundos de su música y ya venía ese artista, te reclamaba el video, te quitaba todos los derechos sobre tu contenido y tu video de 20 minutos y te lo monetizaban ellos. Y esto llegó a pasarle a canales grandes, incluso como el de PewDiePie y otros, ¿no? En su día. Entonces, bueno, siempre estaba esto allí, de repente surgieron algunos canales que se dedicaban a hacer, digamos, a poner, publicar música sin copyright, y esos canales se hicieron muy, muy grandes, incluso como No Copyright Zone, que es uno de los canales más viejos que se dedican a esto y que al día de hoy siguen tirando música, ¿no? Y también el propio YouTube trató de ayudar a la comunidad de creadores, que, bueno, a veces dicen que YouTube no hace nada por la gente, pero sí lo hacen, sí lo hacen. Y trató de ayudarlos y colocó una biblioteca de música que para todo el que crea contenido sabe que hay una biblioteca de música sin copyright disponible y que es proporcionada por el propio YouTube. Pero sabes que al día de hoy eso ha cambiado, amigos, porque con la posibilidad de tú mismo generar tu propia música, pues se ha abierto un mundo de posibilidades para la gente, ¿no? ¿Y qué sucede, amigos, con esto? Bueno, que hoy en día tú puedes ir a una plataforma como la de Suno, como la de Udio, que son plataformas gratuitas para la generación de música, y te puedes hacer canciones completas, o si quieres solo instrumental para tus proyectos, o directamente canciones completas del género que sea, con una gran calidad, y sin derechos de autor, sin copyright. Y puedes usarla en tus videos y en tus proyectos. Esto es increíble, la verdad es que si lo piensas de hace un par de años, si pensabas, si hubieses siquiera ideado esto, porque estas cosas son relativamente nuevas, creo que en el caso de Suno, creo que eso salió en el año pasado, en 2023. Y es realmente increíble. Yo he logrado hacer, no he hecho muchas, he hecho algunas canciones que de hecho están publicadas aquí en el canal, pero me ha sorprendido la calidad y todo lo que puedes lograr, ¿no? Es increíble. Y bueno, he visto también allí algunos canales que han hecho esto. Creo que incluso el canal del Gran Lucho también ha hecho varios videoclips, ¿no? De músicas generadas. Y yo no sé, amigos, esto me parece increíble e impresionante, ¿no? Que al día de hoy haya tantas herramientas y cosas para que gente cualquiera, gente común como yo, pueda generar contenido sin preocuparse tanto por el derecho de autor. Y yo sé que para muchos esto es de repente cuestionable y tal, porque bueno, en algunas se llega a usar como voces parecidas a la de los artistas, pero es lo que hay. Y yo me imagino que para artistas nuevos que quieran comenzar, y esto, bueno, esto también supondrá un problema, ¿no? Porque hay tanto contenido ya generado con inteligencia artificial que de repente hacerse un hueco en eso como un artista real, pues puede ser difícil. Pero yo vería esto también como una oportunidad yo veo esto también como una oportunidad para aprender. Y esto lo voy a tocar ya al final del video. Pero quiero decirles, amigos, que esto me recuerda mucho a una película que yo vi cuando era niño. Yo me imagino que todos ustedes la conocen, ¿no? Es la película esta de Los Increíbles. Esta película había algo muy particular, esto principalmente en la uno. Esta película, creo que la uno es la mejor. Esta película tocaba esto, ¿no? Desde otro punto de vista.
Y es que en el mundo en el que nos presentan en la película, pues hay una cierta gente que logra desarrollar superpoderes, ¿no? No es todo el mundo, es, digamos, unos cuantos que logran desarrollar superpoderes y que allí se volvían o villanos o héroes. Es lo que nos presenta, un poco parecido también a lo que sale en Boku no Hero, creo que se llama ese anime, ¿no? Que bueno, ya eso es otra cosa pero va por ahí también, que hay alguna gente que nace ya con estas habilidades y esto se ha usado mucho. Pero en esta película sucede que había un fan que admiraba mucho al protagonista de la película, que era el Mister Increíble, creo. Y este fan era una persona común y corriente, pero que admiraba tanto a los héroes, era tan fan de los héroes, que llegó un punto en que se llevó una decepción muy grande de ellos. Entonces pensó que para él no había posibilidades de convertirse en un superhéroe, pero lo que hizo fue dedicar su vida a desarrollar una tecnología que le permitiera a cualquier persona tener superpoderes. Entonces, este es el villano de la primera película. La verdad es que es uno de los mejores villanos que he visto jamás en cualquier historia, este tipo, porque era una persona común y que a través del esfuerzo de la ciencia, del desarrollo de tecnología, logró ser un superhéroe, ¿no? Pero claro, era un villano. Pero eso que está pasando al día de hoy es la posibilidad que te están dando las herramientas de inteligencia artificial. Te dan la posibilidad de tú ser un artista. Te gusta el arte, tienes ideas, ¿no? Porque a la final el arte también está condicionado a las ideas y a la imaginación de cada uno. Pero de repente tú tienes esa imaginación, tú tienes ese deseo de ver ciertas cosas, de hacer ciertas cosas, pero no tienes las habilidades para llevarlas a cabo. Pero la inteligencia artificial te da la posibilidad de hacer realidad esas ideas, de hacer realidad esa imaginación, esa inventiva que tiene cada uno. Y es como lo que sale en la película, ¿no? Antes eran los superhéroes, los artistas, eran la gente de élite que dominaba en esto de la creación de imágenes bonitas y todo esto. Pero hoy en día cualquiera puede hacerlo a través de estas herramientas. Entonces, si las herramientas están allí, amigos, amigo Diaboli, si las herramientas están allí y le dan la posibilidad a todo el mundo de crear cosas, ¿por qué no usarlas? ¿Por qué satanizarlas, no? ¿Por qué creer que esto, pues, es malo? Yo diría que no. Yo diría que en realidad incluso te dan la posibilidad, incluso a los artistas, de aprender de esto. Yo, como les digo, yo soy un dibujante, yo dibujo, no soy un pro, no soy un grande, no soy un bot Ross ni nada de esto, pero yo veo esto como una posibilidad de yo aprender, ¿no? Aprender técnicas, aprender cosas, de agarrar inspiración para crear contenido propio, inspirándome con lo que se genera aquí. La verdad es que es un mundo tan increíble y que puedas usar esto para tú mismo aprender, para tú mismo nutrir tu arte, para enfocarte hacia un sector o hacia otro. La verdad es que hay grandes herramientas que al día de hoy se pueden utilizar. Y yo he estado, cada cosa que descubro, cada cosa que veo, la veo más impresionante que la anterior. Y bueno, por allí no sé, amigos, estaba pensando también en hacer un video tutorial de cómo crear música en base a lo que yo he aprendido, porque cuando a mí me interesa algo, yo trato de averiguar sobre eso y trato de aprenderlo, trato de llevarlo a la práctica y trato o sea, generarme como una manera para hacer las cosas, ¿no? Entonces yo sé que de repente hay alguna gente que no sabe cómo hacer esto y bueno, estaba pensando en hacer un tutorial paso a paso de cómo crear canciones con inteligencia artificial, canciones completas y coherentes, ¿no? Con inteligencia artificial y cómo hacerlo. Porque bueno, yo he creado algunas y de repente pienso, oye, puede haber gente que quiera también hacer lo mismo. ¿Y qué tal si les enseñamos a hacerlo, amigos? De una forma sencilla y fácil, ¿no? Y eso es lo que, bueno, para imágenes no sé, porque creo que hay demasiado contenido ya que enseña un poco a crear imágenes, pero bueno, de repente también, ¿no? También puedo enseñarles a crear imágenes, a crear videoclips o clips
con inteligencia artificial para tus proyectos y esto. No sé si de repente pues me lo comentan allí si les interesaría un tutorial como ese. Y bueno, decirles también, amigos, que sé que este video va a ser largo, pero bueno, yo diría que son blogs en donde hablamos cosas diversas, en donde tocamos cosas que de repente me parecen interesantes a mí y pienso que también a ustedes, porque si me comentan sobre estas cosas, supongo que es porque también les llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, creo que es todo, creo que no me dejo nada de lo que quería decir. Hablamos casi que de todo, de las posibilidades, ¿no? De lo que es hoy en día poder crear música. Para un creador de contenidos aquí en YouTube, esto es increíble. Ya no depender de cierto canal. Ah, no, bueno, que tengo que dependo de la música que me presente, digamos, no copyright zones, ¿no? Que eso era uno de los canales que yo siempre venía para, y a la final entrabas a un montón de videos, ah, mira, esa misma música. Y a veces daba risa y todo lo que esta gente hacía. Y me tocó ver, amigos, producciones de ya a nivel de empresas que hacían videos y esto, y una vez entré a uno y me sorprendió ver que estaba usando una de las músicas del propio YouTube, de la biblioteca de YouTube, la estaba usando ahí porque eran músicas que no tenían, digamos, derechos de autor, ¿no? Y que podían usar yo, wow, esta gente está usando esta música. Pero bueno, al día de hoy no es necesario, al día de hoy puedes generar tu propia música, la verdad es que esto es increíble. Sé que puede ser un impacto para la gente que produce esto, pero es que yo les digo algo, ya la gente, mucha gente, muchas empresas, muchas compañías se habían hecho extremadamente arrogantes, principalmente en el mundo de la música, aquí en YouTube, o sea, por todo te querían meter strikes, por todo te querían... Eso era terrible, ¿no? Esto. Y no, hoy en día pues no es necesario, hoy en día puedes generar tu propia música y esto la verdad es un avance muy muy grande y yo pienso que a la final beneficia a mucha más gente. Entonces, bueno amigos, yo sé que los videos que hago son extensos, pero ¿qué más da amigos? Estamos aquí para hablar, para compartir con ustedes y para de repente propiciar que haya comentarios, que haya una discusión por parte de la comunidad. Y esto, tengo que organizarme para hacer esto con más frecuencia y ir leyendo más comentarios y esto, ¿no? Cosas, otras formas de ver el mundo que de repente yo no conozco o de repente pues no son exactamente las que yo tengo, pero que me alegra ver que las compartan conmigo aquí en el canal. Así que quiero darle las gracias a todos los que comentan, a todos los que dan su like. Quiero, quiero pedirles que, amigos, esto creo que lo voy a hacer en cada video que hacemos. Quiero comentarles que es importante, amigos, que ustedes no lleguen de repente a insultar ni nada en los comentarios, ¿no? Sé que a veces hay alguna gente que se pasa en algo o que de repente pues tiene una manera de ver las cosas hacia un extremo o hacia otro o que pueden parecer un poco descabelladas, pero que esto no te moleste tanto, o sea, son solo opiniones, trata de no insultar en los comentarios y esto te lo digo no solo para mantener como una moderación en los comentarios de mi canal, no es tanto por eso, sino porque YouTube es muy estricta. YouTube últimamente está censurando muchos comentarios y tiene ciertas palabras y me los marca a mí como contenido inapropiado. Entonces, yo tengo que ir manualmente al panel de control de mi canal y aprobar o rechazar ese comentario. Yo actualmente los estoy aprobando todos, aunque tengan ciertas palabras inadecuadas de repente. Pero bueno, me he dado cuenta que no soy yo realmente el que tiene que censurar aquí, no estoy para eso. Pero quiero que sepas que YouTube sí te censura y banea tu comentario. Entonces, aunque yo le dé a aprobar, YouTube va a mantener oculto tu comentario. Y no es lo que quisiera. Quisiera que todo el mundo pudiera ser visible en los comentarios de mi canal. Entonces, para evitar eso, trata de usar palabras demasiado, insultos y esto no lo hagas, amigo. Porque lo que vas a hacer es perjudicar tu cuenta con YouTube. YouTube va a ir detectando o te va a marcar como un tóxico. Y si algún día quieres poner un canal, pues ya no te va a recomendar y eso, ¿no? Porque te tiene como un tóxico.
Entonces, bueno, quiero darle las gracias a todos. Si viste el video completo, bueno, wow, eres un grande, eres un crack, amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dan, por sus likes, por sus comentarios. Quisiera pues poder dedicarles un video a cada comentario que me dejan, ¿no? Era mi intención en un principio, pero bueno, vamos a ir viendo ahí cuáles son los más relevantes para traerlo en este formato, ¿no? Formato de videoblogs, en donde hablamos de todo. Y es que hay tantas cosas de las que podemos hablar y tantas cosas que nos aporta la comunidad y tal, que a mí esto me encanta. Así que bueno, amigos, muchas gracias a todos, muchas bendiciones, pásenla bien. Si de repente se me quedó algo allí que no toqué, pues compártelo conmigo en los comentarios y dime a ti qué te parece esto de la inteligencia artificial. Yo creo que al día de hoy el que se niegue a utilizar la inteligencia artificial, pues realmente está negando la mayor, por decirlo de algún modo. Porque es que hasta las empresas la están usando. Y en esa dirección va la industria. Va en esa dirección, amigos. Y yo pienso que en lugar de alejarte de ella o en lugar de repente censurarla, yo pienso que podrías utilizarla para beneficiarte tú y beneficiar a otros a través del aprendizaje, de la inspiración. Ya les digo, ¿no? Les mencioné varias cosas que yo mismo hago y creo que lo que puede ayudarte es a ampliar tus horizontes, más allá de creer que te va a frenar. Entonces, bueno, yo la verdad admiro mucho la voluntad y la nobleza del amigo que nos comentó, ¿no? Es una causa que él va a abanderar de ahora en adelante. Es algo, ¿cómo le decía yo? No recuerdo cómo le puse yo ahí en el comentario en el comentario que él me dejó, yo le puse algo allí como que, no recuerdo exactamente, ¿no? Que yo lo apoyaba con su lucha y esto. Bueno, y bueno, sí, me parece muy noble y esto, pero no creo que realmente logres demasiado. Porque ya te digo, los propios artistas están ayudándose con esto. Las propias empresas están explotándolo y están incorporándolos en su software. Así que en realidad no es mucho lo que nosotros podamos hacer. Y yo les invito, amigos, que si a ustedes les gusta el contenido que hacemos, pues no duden en suscribirse, ¿vale? No duden en hacerlo, porque bueno, aquí vamos a tocar casi que de todo. El canal está enfocado a World of Warcraft, pero en estos videoblogs tocamos de todo. Así que bueno, muchas gracias a todos, mil bendiciones. Pásenla bien, amigos, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos. Déjenme allí en los comentarios si quieren los tutoriales y esto para crear sus propias canciones y demás. Yo lo haría desde cero, ¿no? Desde cómo hacer la letra hasta ya cómo hacer los videoclips, todo, todo. Pero bueno, díganme ahí en los comentarios si les interesa. Yo creo que igual lo voy a hacer porque quería enseñarles a hacerlo a mis hermanas y bueno, es mejor hacer un video y tal para eso. Así que bueno, muchas gracias amigos, mil bendiciones. Ojalá y no se molesten porque el video sea largo, ¿vale? Hasta la próxima, gente. Cada karma poderoso, nacer otro coloso, desde joven entrenado en la magia fue formado. Con Medivh se encontró, su destino comenzó. En Karazhan la torre su leyenda se forjó. Cada K, el más grande mago. En Azeroth su poder nunca ha sido negado. Con su sabiduría la legión enfrentó. Cada K en la historia se grabó. Contra la oscuridad luchó, sin temor avanzó. La horda y la alianza juntos se unió. Con su báculo en mano, portales él abrió. Adraenor Argus su coraje nos guió. De Karazhan a Dalaran, su viaje nunca para. Con su manto y su vara
hacia Nadalar en su viaje nunca para, con su manto y su vara el destino él prepara. En cada batalla su espíritu resuena, Khadgar el grande, su poder nunca frena. Khadgar, el más grande mago, en Azeroth su poder nunca ha sido negado. Con su sabiduría la legión enfrentó. Khadgar en la historia se grabó. En la torre violeta su hogar estableció, estudiando hechizos su fuerza aumentó. Con la legión ardiente la guerra finalizó, y Khadgar el sabio la paz consolidó.